Buenas tardes para mis estudiantes de grado décimo, Institución Educativa León 13 de Soacha, para mis colegas del área de Ciencias Naturales, colegas del resto de áreas, jornadas mañana, tarde, directivas, nuestras coordinadoras, nuestra señora rectora. Muchas gracias por el apoyo, la motivación y la gestión para todo este trabajo, estos proyectos educativos. La difusión de la información biológica. Bueno, el día de hoy, muchachos y chicas, vamos a tener en cuenta una temática en ecología, ¿cierto? Y las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas entre los seres vivos, es decir, relaciones entre los individuos de la misma especie y relaciones entre individuos de distintas especies, ¿cierto? Esto hace parte de la temática que se está trabajando actualmente. Se van a tener en cuenta también unos conceptos clave, vamos a recordarlos, aprovechamos acá el momento con la naturaleza, estamos ubicados a 1500 metros sobre el nivel del mar, bosque andino, tropical, y vamos a hablar de esos conceptos, con los cuales se hará la respectiva actividad y enviando las fotografías de dicha actividad. Bien marcadas, ¿no? Nombre y curso. Bueno, mis jóvenes, entonces, esas palabras claves. Comenzamos. Una población, una comunidad. ¿Qué es una población? Bueno, individuos, un grupo, un número de individuos, ¿cierto? De la misma especie que se encuentran, ¿sí? En un mismo sitio, en un mismo tiempo, en este momento. Entonces, para hablar mejor y entender quizá, aquí hay muchas poblaciones porque tenemos plantas, por ejemplo, varias plantas de la misma especie, cantidad de individuos de la misma especie, por ejemplo, helechos. O acá, en esta roca, miremos, muy fácil entender el concepto aquí. Aquí hay muchos individuos, sí, briófitos, todos son briófitos, musgos, marcancias, sí. Bueno, este no es briófito, pero la inmensa mayoría de los que están en esta roca son briófitos. Entonces, son muchos individuos, un grupo, un número de individuos de la misma especie que están en un mismo sitio, en un mismo tiempo, están interactuando. Tienen relaciones de alimentación, relaciones reproductivas, relaciones del espacio por la vivienda. Eso sería una población. Y cuando tengo muchas poblaciones, por ejemplo, poblaciones de helechos, poblaciones de insectos, poblaciones de arañas, poblaciones de renacuajos, poblaciones de peces, poblaciones de insectos acuáticos, poblaciones de hongos, poblaciones de bacterias, es decir, muchas poblaciones, como podemos apreciar acá, solo en la cobertura vegetal, tenemos individuos de diversas especies interactuando entre sí. Eso es una comunidad. Muchas poblaciones, ¿cierto? Interactuando entre sí, la población de estos briófitos, la población de plantas con flores, la población de hongos, la población de animales que viven bajo el suelo, la población de animales acuáticos, la población de animales que viven en la corteza de los árboles, etcétera, etcétera. Todas esas poblaciones que interactúan entre sí van a darnos origen al concepto de comunidad. Entonces aquí hay comunidades, no solo una, varias. Pero como estamos en un sitio pues muy pequeño, ¿sí? Hablamos de la comunidad, la que está aquí, nada más. ¿Listo? Bien, aquí vemos varias poblaciones, ¿sí ven? Especies diferentes, muchos individuos de cada especie. Y
poblaciones diferentes interactuando entre sí, otras poblaciones de plantas, etcétera. Aquí podemos apreciar el concepto población y el concepto comunidad. ¿Listo? En esta roquita. Bien, continuando con el trabajo de los conceptos, ya tenemos población, comunidad. Ahora nos vamos para nicho, ¿cierto? Y hábitat. Nicho y hábitat. Entonces, el hábitat, como su nombre lo indica, es muy fácil para nosotros tener referencia de ese concepto. El hábitat hace referencia al sitio donde viven los organismos. Entonces, volviendo a nuestra roca, el hábitat de estas poblaciones, el hábitat de estas especies, ¿sí? El hábitat, de nuevo, qué pena, el hábitat de estas poblaciones es esta roca, que está ubicada en esta quebradita, que está ubicada en esta parte de la montaña, ¿sí? Del bosque, que está en la montaña, que está en la cordillera, que está en el país, que está en el continente, que está en el planeta, que está en la galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Queda claro? Sé que sí. Entonces el hábitat es el lugar donde viven los organismos. Aquí tenemos otros hábitats, miren, ¿ven? Aquí hay unas telarañas, sí, hay unas arañitas por ahí, vi unas nefilas, ¿cierto? Había unas saltícide, insectos, ¿sí? Vimos algunos pseudoescorpiones. Bien. ¿Ven? Entonces, el sitio donde viven los organismos, ese es su hábitat. Acuáticos, terrestres, los que viven sobre las plantas, lo alto de estos árboles, ¿cierto? El hábitat hace referencia a eso. Y el nicho es ese papel, ese rol, la labor que desempeña el organismo. Por ejemplo, el nicho de estas plantas, ¿cuál es? Este es el hábitat, están acá, el sitio. Y el nicho, pues son productores, porque hacen fotosíntesis, ¿cierto? Ah, las plantas, ¿verdad? Hacen fotosíntesis, son productores. Entonces, el nicho de las plantas es ser productores en este hábitat. Por ejemplo, ojalá se aprecien acá, hay unos individuos, unos insectos que pueden literalmente caminar, patinar, deslizarse sobre el agua, no rompen la tensión superficial. Estos insectos son predadores carroñeros. Entonces, ¿cuál es su nicho? Su nicho es ser predadores carroñeros, ojalá los puedan ver. Igual si no los vemos, los imaginamos. Están patinando los famosos jerrys, los patinadores del agua. ¿Listo? Bien. Y cada organismo, por ejemplo, las arañas que vimos allí, unas telarañas. ¿Cuál es el nicho de una araña? Pues ser predador. ¿Cuál es el nicho de un hongo? ¿Cierto? El nicho de un hongo sería ser un descomponedor. Entonces, por ejemplo, acá, bajo toda esta hojarasca, fácilmente encontraremos organismos descomponedores. Este es su hábitat, ¿sí? El suelo del bosque. Y su nicho, mírenlo, aquí tenemos una pequeña ramita. Esto blanco es un hongo, ¿cierto? Este hongo está descomponiendo este pedacito de tronco. Un hongo blanquito, ayudando a ciclar los nutrientes. Entonces, nicho es el papel del organismo. El nicho del hongo, un descomponedor. El de la araña, un predador. El del cóndor, el cóndor de nuestros hermosos Andes colombianos, un carroñero, también descomponedor. Bacterias, también descomponedoras. Todas estas plantas, productores. ¿Listo? Ahora, después de esto pasamos al grueso de nuestro trabajo acá. Relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas. Por ejemplo, simplemente tenemos que tener claro el concepto inter. Ese prefijo inter significa con otros distintos a mí.
Es decir, la relación que tiene una especie, por ejemplo, esta especie de planta, ¿sí? Una melastomatácea muy posiblemente, esta especie de planta, ¿sí? La relación que tiene con esta otra especie de planta, con los árboles más altos. ¿Qué relación tiene ahí? Ahí hay una relación de una competencia por la luz. ¿Ven? Una relación interespecífica con individuos de otras especies. ¿Listo? Generalmente por el espacio o por el alimento se dan estas relaciones entre individuos de distintas especies. ¿Listo? Ahí hay un pequeño ejemplo. Esa competencia por la luz se llama amensalismo. ¿Vale? Ahora vamos a tener en cuenta las relaciones intraespecíficas entre los individuos de la misma especie. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a observar una serie de clips, ¿sí? Unos videos que grabé en otras ocasiones y sirven perfectamente para explicar las simbiosis, es decir, las relaciones interespecíficas, las simbiosis, mutualismo, amensalismo, esta competencia por la luz. ¿Sí ven? Las plantas se adaptan de múltiples maneras para poder acceder a la luz, obtener la mejor calidad de luz. Estas plantas aquí abajo, como lo pueden ver, hay mucha sombra, porque la altura de las otras ya les permite, vean, ¿sí?, captar la luz. Entonces, esa competencia entre distintas especies, entre individuos de distintas especies, se llama amensalismo. Es un tipo de simbiosis. Comensalismo, amensalismo, mutualismo, parasitismo. Vamos a ver algunos de esos ismos explicados en algunos clips. Entonces, atentos, por favor. Y también vamos a ver en un solo clip el ejemplo de cómo hay relaciones entre individuos de la misma especie. ¿Listo? Ya nos vemos. Sí, buenas para los estudiosos de la naturaleza, otra vez la demencia. Aquí estamos apreciando el comensalismo, simbiosis. Las vacas van comiendo y espantan a los insectos de los que se alimentan las garzas. Tenemos comensalismo, observen. Ahí apreciamos las garcitas, esperando que el ganado les espante los bichos para comer. Obsérvenlas. Muchas gracias y hasta luego. De nuevo la demencia. Vamos a ver otro aspecto de la biología. Observamos estas diminutas hormiguitas arrieras, comúnmente conocidas como hormigas arrieras, género Ata. Son hormiguitas que se les llaman cortadoras de hojas. Llevan esas hojitas cortadas con sus mandibulitas hacia su colonia para cultivar un hongo del cual se alimentan. Bueno, los dejo, muchas gracias. Sí, buenas. Otra vez la demencia con más videoclips de biología. Tenemos aquí dos tipos de líquenes. Mutualismo. Estamos viendo el mutualismo, alga-hongo, dos tipos de líquenes. ¿Por qué, profesor? Pues porque un tipo de líquen, este que vemos acá, el líquen costroso, y el otro líquen Que parece un arbolito. ramificado. ¿Listo? Un poco más, llamémoslo plumoso.
¿Listo? Ya nos vemos. Sí, buenas. Otra vez la demencia. En este caso vamos a observar otro caso de relaciones entre los seres vivos. O más bien dos casos en uno. Esta planta que vemos aquí, ustedes la ven, yo la estoy tocando, es una bromelia. Aquí hay otra. Son epífitas. ¿Por qué, profesor? Porque viven sobre otra planta. Este arbolito es la otra planta. Entonces aquí tenemos unas plantas epífitas, viven sobre otras. Pero también tenemos al mismo tiempo el caso del inquilinismo. ¿Por qué, profesor? Porque estas bromelias epífitas son inquilinas del árbol, quien en sí mismo es el hogar de ellas. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas, nuevamente la demencia. Aquí vamos a apreciar unas estructuras de hongos, el cuerpo fructífero, la estructura reproductiva del hongo, el fenómeno saprofitismo. Están descomponiendo al interior ese tronco muerto. El hongo verdadero está dentro del tronco. La parte exterior es el cuerpo fructífero. ¿Por qué, profesor? Pues porque el cuerpo fructífero es el que va a permitir, vamos a observar por debajo si podemos un poquitín, las esporas para que el hongo se prolifere. Es muy probable que todas estas estructuras pertenezcan a un solo hongo, que ya está, digámoslo, se ha expandido al interior de ese tronco. Aquí tenemos más ejemplo de saprofitismo. Muchas gracias. Sí, buenas. Nuevamente la demencia con más casos de biología. En este momento observamos en un solo tronco la explosión de vida. ¿Por qué, profesor? Bueno, básicamente ya habíamos explicado el fenómeno del saprofitismo. Aquí lo apreciamos con los hongos. Miramos las lamelas, esas estructuras en forma laminar, laminillas, que están por debajo de la sombrilla. Estructura reproductiva. Y también podemos apreciar en el mismo tronco que está siendo descompuesto cómo aprovechan esos nutrientes en descomposición los briófitos. Aquí observamos estas capsulitas, si se pudieran ver, esa verdecilla, estructuras reproductivas de los briófitos, no son flores. Tenemos pteridófitos también, a pesar de que ya algunos están hojitas secas de helechos, ¿sí? Aquí está el helecho, con sus respectivos soros, también estructuras reproductivas, y plantas con flores. Vemos 3 de las 4 grandes divisiones de las plantas en este solo tronco. Explosión de vida, hermoso. Sí, buenas. Nuevamente la demencia para explicar un poco el fenómeno del herbivorismo. ¿Por qué, profesor? Porque significa, en este caso vemos un animal, un invertebrado, un gusano plano, que está consumiendo las hojas de una planta. Esto es herbivorismo. Aquí por debajo intentamos, observen ahí las estructuras en forma de filamento donde están sus rudimentarios ojitos. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas, nuevamente la demencia, mostrando la relación entre los seres vivos. Predación. Observamos acá una chinche. Lamento que el celular no tiene, o soy yo el que no lo sabe manejar, pero bueno, ahí alcanzamos a ver el insecto, un chinche, predando una avispa. El chinche tiene un pico perforador chupador y ha perforado el cuerpo de la avispa, alimentándose de ella. Sí, buenas, aquí tenemos un ave en estado de descomposición y aquí apreciamos
los insectos que están dejando sus larvas. Ahí apareció un escarabajo enterrador, ya lo vi. Podemos apreciar que el animal es fresco. Yo calcularía que tiene una noche nada más. Observamos algunos escarabajos enterradores. Estos animalitos ayudan a la descomposición. Aquí apreciamos ya unas larvas al interior del cuerpo, alimentándose. Hay varias especies, larvas de distintos tamaños. Es posible que haya sarcofágide, callifóride y otros, y algunos escarabajos que consumen carne en descomposición. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas, nuevamente por acá la demencia. Vamos a explicarles un caso de mutualismo. Aquí podemos apreciar la flor compuesta del plátano y se pueden ver claramente unas abejas, unos insectos allí que están libando el néctar. Están consumiendo el néctar que ofrece la flor y a cambio la flor o la planta es polinizada. Se observa claramente la abeja libando y polinizando. Caso de mutualismo, los dos se benefician. Muchas gracias. Observamos un parasitoide, una avispa parasitoide llevándose una araña inmovilizada para colocarle su huevito en su guarida y luego la larva se alimentará de ella sin que la araña haya muerto. Ella está solamente paralizada. Un parasitoide. ¿Listo? Gracias. Muy bien. A continuación viene un videoclip que fue grabado en otro sitio, ¿sí? En él no hablo, simplemente vamos a escuchar. ¿Y qué escucharemos ahí? Una serie de llamados de distintos individuos. Unos monos tití, unos monos aulladores pero miniatura, no los grandes aulladores de la selva, en el bosque de Galería, ¿sí? Río Ocoa, en el departamento del Meta. En ese sitio vamos a apreciar cómo esos llamados pueden entenderse desde varias perspectivas. Un llamado por alimento, ¿sí? Necesitamos comer o hemos encontrado alimento. Un llamado reproductivo, un llamado a su pareja. O un llamado para disuadir a otros machos de su territorio. O para demostrar que ya es el macho adaptado para ser el que comande esa manada. Entonces allí hay especies de monos y de aves que a esa hora, 6 a.m., emiten una gran cantidad de sonidos. Les hice unos análisis y sí, efectivamente son llamados para alimentarse, para congregarse, ¿cierto? Generan un tipo de socialización. Entonces, esas actitudes sociales también hacen parte de lo que se comprendería como relación intraespecífica. Entonces, dentro de la misma especie, dentro de la misma especie tenemos relaciones de tipo reproductivo, relaciones por vivienda, ¿sí? Puede haber conflictos, puede haber luchas por el espacio territorial, donde vivir, donde cazar, donde aparearse, es decir, relaciones por el alimento, relaciones jerárquicas como las abejas que tienen reinas, obreras, zánganos, hormigas que tienen incluso guerreros, sí, y diversos tipos de oficios para los diversos tipos de obreras con adaptaciones morfológicas diferentes. Entonces vamos a estar atentos a escuchar ese videoclip muy interesante, ese minuto. Ahí va.
Muy bien, espero que les haya servido este repaso, ¿sí? Y tengan en cuenta sencillamente lo que hay que hacer ahí, tener las palabras clave, los conceptos de relaciones intra e interespecíficas para desarrollar el trabajo en sus apuntes y enviar la evidencia, ya saben, a los correos. Muchísimas gracias, nos vemos entonces, chao.